en este caso que Felipe, que bueno, inició inicialmente en España, valga la redundancia, con el proyecto de la parte de migración y de cuál nace básicamente todo este gran proyecto aquí en Latinoamérica, nos contará un poquito de los antecedentes que ha desarrollado en España. Felipe, ¿cómo ven? Pues con vuestro permiso, agradezco porque vuelvo a repetir, soy mero una ficha de este tablero de los derechos humanos de todas las personalidades jurídicas y juristas que estáis aquí. Y lógicamente, pues mi pequeña experiencia lo que me ha llevado es a solicitar una alianza, una macroalianza, de que ustedes son los primeros invitados a esta macroalianza para que podamos exponer de una manera breve, concisa y directa los problemas que cada uno de nosotros vemos en nuestros países. Cada uno lo ve con los ojos como defensores de los derechos humanos, como licenciados o licenciadas, como personal jurídico, lo pueden ver como presidentes de asociaciones, de fundaciones, de ACE y de otro tipo de interés, o incluso lo pueden ver como migrantes que se encuentran en otros países con sus carreras bien representadas y se ven de repente que estos países anfitriones no les reconocen los estudios que otros gobiernos ya le han concedido. Para mí esa problemática de la migración, que tiene dos factores fundamentales, uno es el código de las leyes que regulan el que un ave, por ejemplo, pueda pasar de un país a otro perfectamente sobrepasando una barrera física, y sin embargo una persona humana sea perseguida, sea maltratada, sea violentada o incluso sea tratada como una mercancía humana porque pase dicha barrera. En esos 14 años que llevamos de trabajo, empezamos desde Argentina, desde Perú, hemos subido hasta prácticamente Cuba, Estados Unidos, y todos los protocolos dan el mismo positivo. Las personas no conocen la legislación para traspasar fronteras, las personas viajan a un sueño equivocado, ni el sueño americano ni el sueño europeo existe, hay que hacer un trabajo de campo desde nuestros propios países y también, si me lo van a permitir, me pongo el primero, mi país no está facilitando esa entrada de tejido migratorio como tanto hablan en las televisiones, en nuestros órganos de gobierno, cuando realmente nuestros órganos de aceptación de fronteras y embajadas cada vez cierran más estas corrientes migrantes que están provocando, pues que el otro día, por ejemplo, creo que ha sido en la zona de México, un tráiler han fallecido, pues no sé, 15, 20, 30 seres humanos que desgraciadamente podíamos haber evitado. Con esta exposición que quiero decir, yo no tengo la solución a estos problemas. Yo no tengo la solución a las miles de personas que hoy van a morir cruzando un mar, cruzando un canal de Suez o simplemente van a ser retenidas en un alambre de espinos. O esas personas que van a ser todavía maltratadas, sus órganos vendidos, pero creo que si hacemos un llamamiento como este que hemos hecho, este pebetero de alianza, la unión de nuestras culturas, de nuestros conocimientos, de lo que nuestros padres y nuestros gobiernos han gastado el dinero en nosotros para que nos formemos como abogados, como juristas, como defensores de derechos humanos o como simplemente activistas del tema social, reclamemos esta alianza para que podamos unificarnos sin distinción de razas, de banderas, de colores ni de nomenclaturas. Mi deseo es que pasemos de la teoría, que pasemos a una práctica jurídica, que para eso tenemos un tejido ahora mismo, aquí hay muchísimas personas ahora mismo que nos pueden dar su testimonio, su validez, y esas personas tienen que ser realmente nuestros cascos azules que nos formen al resto de componentes sociales y que a la vez transmitamos a nuestro pueblo, cada uno de nosotros, en nuestra jerga, en nuestro lenguaje, que realmente tenemos que aprender el conocimiento de la ley. Porque hay una frase que utilizo mucho en mi conferencia y es que el desconocimiento de la ley no nos exime de la causa, ¿correcto? Es decir, tenemos que saber cuando traspasemos estas barreras, por qué traspasamos la barrera, con qué condición estamos traspasando esa frontera y que realmente sí el nivel apto de vida es el positivo. Porque nosotros no somos, por ejemplo, animales como las cotorras argentinas que están invadiendo la localidad de Madrid, que es la capital de España, y se han gastado 3 millones de euros en sacrificarlas.
porque las consideran una especie invasora. Es como si, por ejemplo, ahora mismo dicen que hay 3 millones de hondureños o de latinos en España y los empiezan a sacrificar. ¿Por qué? Porque los considerarían una especie invasora. ¿Por qué digo esta frase tan dura, señores? Porque si realmente un ser vivo es sacrificado, un ser humano también es un ser vivo en el planeta. Y si nos venden como a cualquier otro ser vivo en un zoológico, ¿qué no harán con nuestros propios compatriotas? Esa es la misiva que me ha hecho humildemente, agradecerles que estén aquí, porque lógicamente yo no tengo el conocimiento jurídico, yo no tengo el conocimiento social y yo no tengo el conocimiento político, pero sí tengo dos manos ya bastante experimentadas de trabajo de campo con las personas que conozco y más que se pueden unir. Y creo que podemos cambiar lo que ya existe, que ya todos sabemos lo que no funciona. No funcionan nuestros gobiernos, no funcionan nuestras reuniones de las Naciones Unidas, no funcionan nuestros retos 2030 ni 2050, pero si nos ponemos manos a la obra de aquí en adelante, espero que podamos cambiar la situación que existe. Pero vuelvo a repetir, sus testimonios, sus valideces y sus legislaturas y conocimientos jurídicos y sociales de campo, creo que es lo que realmente este planeta necesita. Dicho esto, pues agradezco esta pequeña plática que me han permitido y agradezco y disculpen si no tengo mi lenguaje, he intentado ser lo más transparente y como me nace del alma. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, igual como comenta Felipe, consideramos aquí en México que es uno de los principales problemas la parte de migración. No solamente como lo comenta Felipe, ¿no? La parte pues, la violación a los derechos humanos, sino que ha sido la puerta, gracias a ello, a, pues, como comenta él, pues la venta de seres humanos, ¿no? Inicialmente aquí en México, una maestra conocida como la maestra Sofía, organizó lo que es una plática como, bueno, en la parte de lo de la OEA y nos integró, en lo cual la pandemia pues solamente maximizó la parte de la trata de personas. Que seamos honestos, para poder dar solución a un problema hay que entender el problema y poder ir avanzando paso a paso con cada componente que va generando este problema. Como se comentó inicialmente, las políticas sociales de cada uno de nuestros países inicialmente no son las más adecuadas. Justamente por ello, parte de este organismo que lo vamos integrando, al menos aquí en México, se está trabajando no solamente desde la política social, sino también es la política, valga la redundancia, la política, donde tenemos que trabajar desde la parte de las iniciativas y ir trabajando poco a poco la parte social en la legislación, legalizar a las personas que se van trabajando. Esto es una trayectoria que venimos arrastrando de mucho tiempo. Sin embargo, creo que tenemos la solución. Es como si fuera un gran rompecabezas donde todos nosotros, en cada uno de nuestros países, va llegando parte de la caravana y esto solamente lo va creciendo. Sin embargo, podemos ir trabajando para poder apoyar a hacerles valer el derecho en materia de derecho jurídico y su salud. Maestra, doctora, ¿Sandra? Me gustaría dar una participación desde Honduras. Yo represento a la empresa privada y a personas conscientes en las cuales hemos visto a nuestros compatriotas centroamericanos. No solo voy a hablar de mi país, voy a hablar de Centroamérica, saliendo en caravanas de la muerte, así las hemos llamado aquí. Malditas caravanas de la muerte donde los jóvenes, niños, mujeres, en ese camino son violentados sus derechos, son violentados sus vidas por la necesidad de trabajo que hay en mi país, debido a la delincuencia, a la corrupción, al narcotráfico, a las maras que tenemos aquí hoy en día. A nivel mundial sabemos cuáles son los problemas, pero a nivel de Honduras, mi país, como una persona consciente, como un padre, como un hijo, como un esposo, como un ser humano, simplemente como hondureño, estoy consciente de las necesidades que hay. Hace unos 2 meses iniciamos un proyecto nosotros como empresa privada y empezamos a enviar solicitudes a plataformas en España como Ser Vente a Vivir un Pueblo, a plataformas como la Asociación Española contra la Despoblación, a repoblación.es, que se llama Presura en España,
la Asociación Terra Miranda de Miranda y la Oficina Empleo con referente a lo que es trabajo. Y aún así, obtuvimos respuesta enviándonos de parte de ayuntamientos en España con referente a la necesidad que ellos tienen para la despoblación en España, solicitando nosotros poder enviar familias hondureñas desde la manera legal a través de una invitación de los ayuntamientos, y tuvimos respuesta directa de Montemayor de Pililla, de Valladolid, con el señor Iván Velasco, del ayuntamiento de Algotucín, Alpandeire y así varios ayuntamientos. Esto no lo hemos hecho a nivel de ninguna fundación, lo hicimos a nivel directo personal. Yo puse a mi abogada, a mi personal, al personal de Clínica Médica Ágata, al personal de Mejía Monterroso, utilizamos su tiempo, el pago que le hacemos para hacerlo a nivel de carácter voluntario, para poder fomentar. En 15 días, yo le comentaba a Lisset hace unos días, en 15 días que enviamos nosotros una publicación aquí en Honduras a través del Facebook pagada, recibimos más de 2.600 personas, 2.600 familias con problemas que tienen de delincuencia en nuestro país, problemas que han sido amenazados, sobornados por las maras y pandillas, que sus vidas hoy en día están peligrando. Tenemos hoy en día en nuestra base de datos de Clínica Médica Ágata más de 180 solicitudes formales para iniciar trámites, pero por el problema jurídico, por las trabas, por los problemas que nos ha dado la misma Embajada de España aquí en Honduras, porque se comunicaron con nosotros diciendo que no había un carácter jurídico para realizar un proyecto así. Es irónico porque las personas aquí en Honduras pagan a un coyote 9,000, 12,000 dólares porque lo lleven mojado, cuando por esa cantidad pueden viajar legalmente 4 personas de una familia a España, a ir a trabajar, a poblar, a dar educación a esas escuelas donde los necesitan. Y no estoy hablando de lugares ficticios. Con el señor Iván Velasco, el alcalde del ayuntamiento de Montemayor de Pililla, hemos tenido conversaciones por WhatsApp en horarios que hemos podido comunicarnos, y la despoblación actualmente de su pueblo es bastante grande, donde necesitan familias, necesitan niños, necesitan personas jóvenes que trabajen allá. Aquí no tenemos trabajo, allá hay la necesidad y no podemos enviar a nuestras personas de una manera honesta, legal y realmente segura, que es lo que más buscamos. Muy bien, nosotros lo hemos estado haciendo desde el punto privado, sin ninguna ONG, sin ninguna fundación, simplemente porque no queremos ver más familias en luto, ver más personas en Facebook pidiendo dinero porque le secuestraron a su familiar en México por los Zetas, etcétera, etcétera. Ya no queremos ver esas caravanas de la muerte. Tenemos otro programa que se llama Trabajando en Casa. Lo iniciamos el próximo año, si Dios mediante, para poner 150 mujeres a trabajar. Pero aún así no es suficiente, porque necesitamos un pequeño apoyo, porque yo ya tengo las empresas que me van a apoyar para financiar los boletos de avión a estas familias. Tengo familias completas ya las bases de datos para iniciar el proyecto. Pero no tenemos apoyo de la Embajada Española en Honduras. Y lo menciono porque hablé directamente con el asistente del embajador, el cual me llamó para decirnos que no podíamos tener esa publicación porque no hay ningún carácter jurídico para hacerlo. Y lo quitamos inmediatamente, porque somos respetuosos de la ley. Esa es mi participación desde mi país, desde Honduras, y espero pues en el futuro poder contar con mucho de su apoyo para nuestros hondureños. Gracias. Sí, muchas gracias. Felipe, ¿alguna réplica? Igual por el carácter jurídico en España. Sí, no. Pablo, precisamente al enterarme de esta gran iniciativa, ¿verdad?, de Mauricio por parte de sus empresas que él representa, entonces es cuando yo quiero crear una sinergia, ¿verdad? Y por eso es que estoy muy contenta de estar aquí, ¿verdad?, estar con él y que él haya explicado su iniciativa. Y yo le decía a él que precisamente como una respuesta a todas estas
La ONG USUI dice presente y ha creado unos programas para facilitarles al migrante una legalidad para poder viajar, ¿verdad? Me gustaría que Felipe le pueda explicar a Mauricio un poquito más acerca de las franquicias y de los programas diseñados para el migrante. Sí, pues con permiso y en réplica al compañero Mauricio, desgraciadamente como español me duele decirte que todo lo que estás diciendo es verdad. O sea, nosotros desde el año 2013 estamos intentando traer personas de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Perú, de muchos países, y cada vez que voy humildemente con mi documentación a la embajada, a la unidad de menores, a la unidad de inmigración, siempre la policía me vota. Es decir, el funcionario siempre me dice, Felipe, es que eres tan rayante en la legalidad sin tener ningún tipo de conocimiento que lo que tú nos cuelas como una partida de ajedrez, yo ahora te cuelo otra legalidad. Y entonces siempre el gobierno gana, porque es así, o sea, mi gobierno siempre gana. Y cuando ya tú le aprietas la clavija te dicen, es que no queremos que vengan los migrantes a España. Métetelo en la cabeza, Felipe, no queremos que vengan. El gobierno, el presidente dice que sí, que puertas abiertas, que esto es como la Green Card, que la gente venga a trabajar, que la gente venga a poblar las ciudades españolas, pero es mentira. ¿Por qué? Porque tienen órdenes de entidades superiores europeas de controlar el proceso migratorio. Por eso me vais a perdonar que he dicho lo de la especie invasora, porque somos seres vivos, con otro corpóreo, con otra mentalidad, somos seres conscientes, entonces nos están tratando como esta especie invasora de las cotorras, ¿no? O sea, perdonadme que ponga esta metáfora, no me gustan los ejemplos. Al caso práctico, quiero decir que desde la Asociación Una Sonrisa No Ilusión, el movimiento ONG USUI, sí hemos conseguido colar migrantes desde territorio español. O sea, el protocolo que hemos creado es una cooperativa franquiciadora totalmente con legalidad jurídica desde suelo español y extrapolada en primera instancia al pueblo de Perú, gracias a la doctora Karin Carranza, que fue la que siempre ha estado con nosotros apoyándonos, gracias también a Pablo, que también nos está abriendo mucho con la Unidad de México, gracias a Sandra, que también nos está abriendo desde Honduras, que fuimos la única asociación que apoyó la primera caravana migrante, porque me comuniqué directamente con la primera dama de Suecia. La primera dama de Suecia fue la única persona que desde Europa públicamente con nosotros apoyó los derechos humanos de los migrantes hondureños, guatemaltecos y todos los que se unieron a esa caravana y que desembocaban en México. ¿Correcto? Entonces, cuando mi gobierno vio que nosotros hicimos el apoyo, nos boicotearon en las redes sociales. O sea, literalmente nos cortaron de raíz, nos dijeron, como se te ocurra volver a apoyar al pueblo hondureño, te corto el cuello. No me lo dicen así, pero desgraciadamente me presionaron. Y entonces hicimos una resistencia pasiva. Hicimos una resistencia pasiva. Empezamos a poner plata de mi bolsillo y empezamos a buscar migrantes que desafiaran las leyes españolas y lo hemos conseguido. Porque hemos leído muchos foros de juristas, hemos leído muchos foros de abogados, porque como no podemos pagar ese tipo de jurisprudencia, y sí hemos conseguido que migrantes españoles se legalicen con el arraigo, en este caso mediante el arraigo económico en mi país. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que lo que el compañero Mauricio y muchos compañeros me van a corroborar. ¿Cómo traemos a nuestros compatriotas de Latinoamérica a vivir, a trabajar a suelo español? El gasto es grandísimo, señores. El gasto es grandísimo. Entonces hemos diseñado una cooperativa social franquiciadora en la que cualquier latinoamericano, por fuero según el convenio de La Haya, tiene una empresa en España. Es socio, cooperativista y dueño franquiciador de mi empresa. Porque no olvidemos que las asociaciones ONG en mi país son empresas que cotizamos como cualquier empresa. Pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestra sociedad limitada, pagamos todo. Entonces, seamos juristas y démosle a nuestro gobierno donde le duele, que es con su misma legalidad. El fuego ataca al fuego y el hierro mata al hierro. En este caso le dije a mi gobierno, vale, perfecto, chévere, voy a montar una asociación, me voy a montar mi propia ONG y ahora te voy a dar donde te duele, que es en traer personal cualificado. Porque si la ley dice que yo puedo traer personal trabajador a España
pero por puestos de trabajo cualificado, yo los voy a traer. Si tengo que formar ferroviarios o tengo que montar capitanes de barco desde Latinoamérica, los voy a traer a España, porque en España no lo hay. Por ejemplo, si voy a traer personal en voluntariado internacional, porque para eso tenemos la firma digital biométrica válida en 55 países del mundo, casi todos los países latinoamericanos, Venezuela, incluso Cuba lo aceptan, ¿correcto? Yo traigo voluntarios que cuando pisan suelo español, ahora si tú quieres, si le echas agarre, diles que no pueden ser empresarios en mi país, que no les vas a dar un visado porque van a ser emprendedores en mi país. Y repito, todo esto es lo que yo he hecho de mi dinero, ¿correcto? Para mí es muy fácil legalizar a un latinoamericano en España que lleva mínimo 2 o 3 años y que nadie le va a dar un contrato. Señores, seamos realistas. Si los españoles tenemos problemas para trabajar, si tenemos sobrecarga de latinoamericanos, peor va a ser. Pero, vuelvo a repetir, estos pueblos desfavorecidos, como nos ha dicho el compañero Mauricio, yo lo vivo todos los días. Yo como ONGD contacto con firma biométrica con 55, 300, 800 ayuntamientos, les hago la misma propuesta y me han dicho, pues hágame usted la legalidad. Digo, pues no se preocupe, sin ser abogado se la voy a hacer. Y lo hemos conseguido. Ahora, vuelvo a repetir, el proyecto está en fase piloto. Por eso necesitamos todo el apoyo jurista, todo el apoyo legal, todo el apoyo de derechos humanos, porque no queremos incurrir en ninguna ilegalidad. ¿Correcto? Es decir, nuestro equipo de asesoría en España, nuestro equipo de gestoría, ha regulado los papeles, ha presentado los papeles en inmigración, hemos desbloqueado esos guetos latinos que se reúnen en radios en mi país, que se reúnen en pequeñas Chinatown, como yo las llamo, donde hay una mala praxis de licenciados y licenciadas que le sacan la plata, pero nunca jamás les arreglan los papeles. Esas son las mafias que estamos intentando desbloquear con esta pacto-alianza que estamos aquí para que todo el mundo expresemos nuestra condición y nuestro testimonio. Entonces digo, bueno, si creamos un equipo de abogados, un equipo de despachos, un equipo de juristas, donde cualquier latinoamericano migrante quiera saltar de un país a otro por arraigo económico, porque es la única falla que mi gobierno le ha detectado en su código internacional para traer personas. Porque por el arraigo social es muy difícil, tiene que ser que la gente se case, no porque tengan ascendencias o porque tengan descendencia, pero donde más se ha atacado, desde mi humilde experiencia, es en el arraigo económico. Entonces, claro, traer a una persona porque quiere estar aquí 1 año, 2 años por asueto, pues tiene que traer el PRI multiplicado por 4, es decir, tiene que tener casi $1.500 al mes para vivir por mes. Y si se trae a la mujer, otros 540, se trae al hijo, otros 540, pero es posible porque, ¿y si desde España la cooperativa franquiciadora reparte el 39% de los beneficios entre todos los latinoamericanos desde sus países? Y su dinero está depositado fiscalmente en España como un banco suizo. ¿Qué pasaría, señores? Todos ustedes estarían capitalizándose increchento hasta que tuvieran ese condicionante económico. Porque si un peruano se gasta $3.000, $4.000, como ha dicho el compañero Mauricio de Honduras también, para tangarse, es decir, para errar en la legalidad y paga un billete de avión que ya no vuelve, ¿qué hace en mi país con una cantidad de $1.500 al cambio en una visa? Y legalmente, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir en España? No sobrevive más de 4 meses, porque sus mismos compatriotas le están cobrando 150 euros por pedir el empadronamiento en un ayuntamiento español, porque sus mismos compatriotas le están haciendo dormir en una habitación de mala muerte por 250 euros. O sea, sumemos los gastos que tienen esas personas, ¿correcto? Y ahora tienen que trabajar ilegalmente y encima tienen que gastar combustible y tienen que gastar desplazamiento. Luego, entonces, nuestra franquicia lo que hace es que les forma desde fuera de nuestro país, desde dentro de nuestro país, y le da un oficio, un beneficio y una titularidad de empresario. Y ahí ya empezamos a tocar la tela judicial de, oiga, si la ley dice que una persona viene a España con un proyecto de emprendimiento y viene a nutrir el tejido económico español, ¿por qué no se le deja entrar? Si es miembro franquiciador de una franquicia cooperativa de segundo grado, que tiene desde trader
desde plataformas de inversión, desde fibra óptica, desde formación empresarial, todo. Y lo hacemos online, señores, y lo hacemos todo online. Pero, repito, los pocos listas de Slinder que hemos salvado, como Slinder salvaba a los judíos en la época nazi, nosotros, las pocas personas latinoamericanas que hemos salvado, ha sido con un gran esfuerzo económico. Igual que la doctora Karina ha sacrificado muchísimo por el pueblo de Perú, Sandra también está sacrificando por el pueblo de Honduras, yo lo estoy haciendo desde España como doble matajari, vamos a decirlo así. Creo que si unimos todas las legalidades, la cooperativa es exponencialmente más potente. ¿Correcto? No sé qué opinan o qué les parecería esa idea de crear un equilibrio térmico, porque lo que estamos haciendo es crear un equilibrio térmico donde las personas que tienen el capital les vamos a hacer ganar más capital. Ese es el protocolo que están haciendo los bancos sociales de los Países Bajos europeos, las mayores bancas sociales europeas, el Banco Mediolano, el Banco Triodos, se forjaron de capital privativo de los Países Bajos y empezaron a hacer un alto grado de repartición social a Latinoamérica, el 40%. Nosotros estamos derivando el 51% por la cooperativa a 6 proyectos totalmente activos sobre activos a Latinoamérica. Desde las plantas de reciclaje selectivo, desde las cooperativas de formación de fibra óptica, instalación de placas fotovoltaicas, desde las cooperativas nativas étnicas migrantes que pueden generar desde el chocolate, desde el choclo, cualquier tipo de cultivo. Eliminamos todas las pasarelas trader que están cortocircuitando. Hay mínimo 3 o 4 personas que, por ejemplo, desde Honduras, estamos trabajando con Sandra, el pepino de mar. Estamos hablando que un pepino de mar en Honduras le está dando 0,85 céntimos de dólar a un pescador hondureño y resulta que se está vendiendo a 300 y 400 dólares el kilo en Japón. Y ese dinero de los 0,85 céntimos de dólar a los 300 euros el kilo, ¿dónde se ha quedado? O, por ejemplo, los caficultores en Honduras, que nosotros nos hemos reunido con fundaciones en España y les preguntamos al pueblo hondureño si realmente lo que yo veo en mi país les ha llegado el dinero. Y me dice el pueblo de Honduras, señores, esto es mentira. Aquí han venido, se han hecho una foto, se han largado a España y se han llevado el dinero. O las comunidades nativas en Perú, que nos hemos entrevistado con la doctora y su equipo de ingeniería, y realmente dicen lo mismo. Es que han venido de Estados Unidos, nos han prometido una serie de cosas, nos hemos entrampado en mejorar nuestros cultivos, se han llevado el cultivo y no nos han pagado. O, por ejemplo, con los compañeros de Venezuela, que hay grandísimas brigadas de medio ambiente, de reciclaje, y realmente, o como en Cuba, que también las estamos contactando, y no les dejan que llevemos ni siquiera placas fotovoltaicas o que llevemos máquinas de reciclaje selectivo. Totalmente. Entonces, mi apuesta es, he dicho, bueno, como yo soy un pensionista, soy un pensionado, yo mis pocos 800, 900 dólares al mes, me lo voy a fundir hasta que Dios me lleve a la cárcel santísima, si puede ser, pero voy a luchar por la causa migrante. Y funciona. Y lo puedo demostrar. Hemos hecho un protocolo donde todos los miles de migrantes de Latinoamérica que están en España hoy se han montado en un carro, han consumido gasolina, se han montado en transportes públicos en las distintas ciudades españolas y han consumido un billete, un ticket. Y ahora les hago a ustedes una pregunta. ¿Saben que el 21% de ese importe, de esos litros de gasolina y de esos tickets de transporte público, mi gobierno se lo queda? ¿Lo saben ustedes? Es decir, yo me monto en un autobús, me cuesta $1, el 21% de $1, mi gobierno se lo queda. Luego, entonces, si yo a ustedes les digo, señores, realmente mi gobierno miente, porque mi gobierno dice que no quiere que entre personal migrante, pero está dejando una puerta falsa para que distintas presuntas mafias dejen pasar a gente para que gasten dinero en mi país. Aunque no tengan una cuenta bancaria, porque no se la conceden, aunque no tengan algo, siempre manejan plata líquida. Y esa plata líquida están comprando productos y están pagando el 21% de IVA de esos productos, o el 10% si son alimenticios en algunas clases. Pero la gasolina, todos los migrantes se buscan una forma de trabajo montándose en un carro, o montándose en un autobús, o montándose en un Cabify.
Y lo que hemos destilado como empresa que somos, porque de la misma ONGD, ya cansados de que otros gobiernos se rían de nosotros porque creen que somos fuentes de infección económica, hemos creado nuestra propia empresa, sociedad limitada, y la puedo compartir públicamente, porque todo lo que hacemos es bajo notaría española. Claro. Y esto es para el pueblo y por el pueblo de cualquier país. Y entonces hemos dicho, vamos a catalizar, vamos a condensar ese 21% de IVA que declaramos trimestralmente y en el impuesto a sociedades al año, y el gobierno español nos devuelve el 14% de ese 21%. Luego, el esfuerzo que hagamos desde este momento, trimestralmente, ya estamos acumulando ese 14%. Ese 14%, si lo volvemos otra vez como un motor de convección, como el agua que se evapora y se vuelve otra vez a llover, lo repartimos el 51% en la construcción de hospitales sociales, en la inversión de llevar máquinas de reciclaje selectivo a todos los colegios públicos de Latinoamérica, señores. Tenemos un convenio regulador donde tenemos máquinas de fabricación española basadas en protocolo alemán de reciclaje selectivo para ponerlo en cada uno de los colegios españoles de Latinoamérica. O sea, perdón, los colegios públicos de Latinoamérica, perdón. Que cualquier mujer latina en menos de 30 días la formamos para que sea mujer empresaria. Y ya nuestro equipo jurídico le hará la adaptación para que tenga su legalidad con franquicia en España. Pero claro, ¿qué ocurre? Están pidiendo unas franquicias desorbitadas en España, que los migrantes no pueden pagar. Están pidiendo unas contrataciones sociales donde cualquier latinoamericano que contrate una empresa española le cuesta 485 euros, señores. Entonces tenemos que encontrar una repartición equitativa de la riqueza que ya la hemos encontrado. Hemos encontrado una repartición de la fiscalidad que ya la hemos encontrado. Lo que nos falta es la capa de protección jurídica, que también la hemos encontrado. Porque es que hemos encontrado un equipo de abogados que pegan fuerte y van en contra de la política de mi país. ¿Pero qué ocurre? Que lógicamente pueden salvar a una persona con plata. ¿Qué haríamos si encontráramos 25, 50, 60, 70 despachos de abogados internacionales firmados como una cadena cardan unos con otros? Seríamos inviolables, ¿verdad? Pero esos abogados hay que mantenerlos. Esos equipos jurídicos hay que pagarles. Porque ¿ustedes conocen a algún policía que les defienda gratis? ¿Ustedes conocen a algún médico que les cure gratis? ¿Felipe? ¿Ustedes conocen a algún político que les defienda sus derechos a sus hijos gratis? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Por eso abogo porque generemos nuestro propio sistema cooperativa franquiciador internacional. Así es. Agarrémonos a los convenios internacionales de La Haya. Agarrémonos fuerte a los convenios del Tratado del Atlántico Norte. Agarrémonos a la Cámara de Comercio Americana, que es la que les regula a ustedes. Y en esas bases generemos nuestra propia cooperativa. Por una cantidad mínima, ínfima. Estamos hablando de 181,50 euros un solo gasto en la vida. Y me van a decir ustedes, Felipe, es que ese dinero, al cambio de la moneda en mi país, es que es el sueldo de 3 meses. Perfecto, chévere. Hemos creado un sistema de APP mobile, donde estimulamos el comercio y el mercadeo en los comercios pequeñitos de cada pueblo, de cada país. Y ahí la gente empieza a ganar el 66% de 250 pesos. Felipe. Luego, entonces, si estimulamos el mercadeo y el tradeo, que es lo que nuestros países han hecho toda la vida, mercadear y tradear, pero con libertad, sin que nadie les coarte al pasar una frontera, automáticamente ahí hemos conseguido el equipo, hemos juntado de alianzas con otras organizaciones, desde México, desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde Paraguay, desde muchos países, hemos hecho proyectos pilotos que han funcionado. Pero, como dice el compañero Mauricio, necesitamos que las personas, antes que la plata, abran su mente, señores. Necesitamos que ustedes como líderes, como representantes jurídicos, como formadores, como guiadores juristas, le digan al pueblo de México, al pueblo de Perú, al pueblo de Honduras, al pueblo de Colombia, al pueblo de Paraguay, al pueblo nicaragüense, al que sea, que por favor aprendan a fiscalizar. Que lo vamos a hacer desde un proyecto Plataforma Mujer Diamante Internacional. Ese es el problema que tienen las personas. No saben fiscalizar el dinero que se les otorga.
no saben fiscalizar el dinero que están gastando, ¿correcto? Okay. Es un bolsillo roto. ¿Damos réplica a los demás participantes? Sí, perdón, que me he dejado llevar por la emoción y pido disculpas. Al contrario, muchas gracias, excelente participación. Tenemos a la Lic Karina, pero bueno, antes me gustaría escuchar o que escuchemos al capellán, ya que actualmente ha colaborado en materia de derechos humanos, brindando gran apertura a lo que es el apoyo a Guerrero, igual como agente en materia de derechos humanos internacional. Sería excelente escucharlo, capellán. ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas noches a todos los que están en otro continente. Bueno. Pablo, gracias, Pablo, por invitarme. Gracias a todos ustedes, juristas, los estoy escuchando. Muy interesante los temas y de verdad que sí es necesario, como dice el compañero de España, hay que concientizar a la gente en los temas de los apoyos fiscales para poder apoyar a más personas. No se puede hacer las cosas de otra forma. Escuché un tema ahí de un hermano sobre la migración. Aquí en México hay, en la Capellanía Armada Mundial de Paz México, de la cual yo soy presidente, y mis queridos amigos de su casa, hemos apoyado a muchas personas de otros países para que migración mexicana no les violenten sus derechos, porque como dice el hermano, muchas veces son violentados por las propias autoridades. Nosotros tratamos y buscamos la forma de poder juntar a las familias para que no sean separadas y las hemos llevado a otros países, a su país de origen. Yo me pongo a sus órdenes, me quería presentar porque llegué tarde, voy llegando casi de Guerrero, vamos terminando una campaña allá donde Pablito también nos acompañó y me pongo a sus órdenes. Yo soy el capellán López y me sumo a su proyecto también. Estoy a sus órdenes. Muy buenos días y buenas noches a todos. Bendiciones. Muchísimas gracias, capellán. Igual, él es una extraordinaria persona que ha estado colaborando en distintos países. Igual, si ustedes desean, dentro del grupo podemos estar trabajando y puede visitar igual posteriormente sus países. Gracias, capellán. También un gran saludo Gracias. A lo que es el Lic Bartolo Fuentes. Igual nos encantaría oír su opinión en materia de lo que es la parte de inmigración y las caravanas. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé cuánto tiempo nos reste de la reunión, ¿verdad? Yo voy a estar un rato más, ¿verdad? No sé si hasta el final. Sobre las caravanas, yo quisiera opinar un poquito distinto con el calificativo de caravanas de la muerte. Yo diría que las caravanas son un mecanismo precisamente para huir de la muerte. Las caravanas no pueden ser calificadas como algo negativo. Lo negativo es lo que provoca las caravanas, lo que obliga a la gente a huir. Pero la caravana como tal es para salvar vidas, es para apoyarse mutuamente, para evitar precisamente lo que decía el compañero Mauricio, esas extorsiones que se dan en territorio mexicano, los secuestros, los abusos de parte de la policía, ¿verdad? Las mordidas o sobornos que les piden en el camino, ¿verdad? Todos los accidentes que se dan en el tren o en el mar o en los ríos. Entonces, la caravana es una reivindicación del derecho a migrar. Es no ir, sino ir directamente por la vía. Es decir, los migrantes no somos delincuentes, los migrantes somos trabajadores que en nuestros lugares de origen no tenemos oportunidad, ¿verdad?, para producir y queremos ir a otro lugar donde se nos dé ese chance. O si bien hemos tenido un trabajo, sea en el campo o en la ciudad, ese trabajo no es lo suficientemente remunerado para satisfacer las necesidades básicas de la familia. Eso es la caravana, ¿verdad? Es levantar la frente, es no esconderse. Es decir, hay una legislación internacional que se tiene que respetar. Si alguien está huyendo de una guerra, es porque teme por su vida.
Y el derecho internacional dice que hay que atenderlo, protegerlo. Igual, la gente que va huyendo, en este caso de Honduras particularmente, va huyendo de la muerte, ¿verdad? De la muerte lenta por el hambre o de la muerte por la situación terrible de violencia que se vive en las ciudades. Entonces yo diría que estas podrían decirse que son caravanas para salvar vidas, ¿verdad? Para hacer que la gente pueda huir de la muerte sin encontrar la muerte en el trayecto de esa huida. Yo creo que hay que saber que las caravanas fueron o han sido una escuela, porque le enseñó a la gente que podía acudir ante una oficina del gobierno mexicano o de la ACNUR, ¿verdad? Y hacer una solicitud de refugio. Si ustedes ven la cantidad de solicitudes que había antes de 2018 y las que hay ahora en 2021, eso se ha multiplicado casi como, ¿qué será? Como 800%, ¿verdad? Antes eran 2.000, 3.000 y ahora tenemos casi 40.000 solicitudes. Entonces, es el conocimiento del derecho, conocimiento de que hay esta figura, de que existe una visa humanitaria que se otorga en México, lo que ha permitido que la gente no sea víctima de un coyote, ¿verdad? Que le estafa en muchos casos, o víctima de la delincuencia cuando va por cuenta propia, ¿verdad? Recorriendo el territorio mexicano. Ese es un aprendizaje. Lo otro es la solidaridad despertada por los pueblos de Centroamérica, que antes no lo habíamos visto, el pueblo de Guatemala fundamentalmente y el pueblo de México. Asimismo, otras lecciones como la perversidad de los enemigos de los migrantes al desatar campañas de calumnias, ¿verdad? Calificándolos de delincuentes, de amenaza, de invasores, de tantas otras cosas, tanto de los medios, ¿verdad? Controlados por esta gente, como los gobiernos, en el caso del gobierno de los Estados Unidos, que llegó a acusar incluso temerariamente que eran terroristas, ¿verdad? Los que iban ahí, o eran jefes de las maras los que dirigían las caravanas, y tantas otras calumnias como que eran financiadas, como que eran un complot político, en lugar de reconocer que son un fenómeno social, ¿verdad? Que estalló, ¿verdad? Que la gente sigue huyendo. Desde luego, es mucho más lo que se ha marchado por cuenta propia que los que se han ido en caravana, pero mirar las multitudes en la carretera es lo que ha impactado, sobre todo a la prensa internacional. Es decir, un problema que estaba ahí, ¿verdad? Lo pusimos a la vista del mundo entero. Esos son como los logros de estas caravanas. Desgraciadamente, ya no hay más caravanas por dos razones. Una, por la represión desmedida, exagerada en territorio mexicano que ha lanzado a las tropas militares, ¿verdad?, en contra de las caravanas de hondureños, y en territorio mexicano contra los haitianos, hondureños y todos los de diversas nacionalidades que han pretendido internarse más, ¿verdad?, en México, y los han reprimido de manera salvaje también. De ahí que la caravana, siendo un juntarse para protegerse, ¿verdad?, es tratado criminalmente por parte de policías y de militares. Yo digo que no debería de haber más caravanas, desde luego, es lo deseable, pero si la gente va a seguir huyendo, es mejor que se vaya junta y que acuda ante las autoridades correspondientes, que no se meta a los países por los montes, sino que haga uso de para buscar la protección de vida. Esto es lo que hago. Muchísimas gracias, doctor Bartolo. Y sí, efectivamente, ¿no? Desgraciadamente aquí en el territorio mexicano ha sido pues un fenómeno pues realmente muy maltratado por parte de policías militares, y es cosa que tenemos consciente, justamente por ello la reunión, para poder trabajar de manera conjunta, generar esfuerzos
para tratar de regular este tipo de situaciones y brindar pues un apoyo como tal, la seguridad jurídica, la salud. También teníamos dos réplicas, la LIC Karina, que inicialmente la teníamos, LIC Karina. Igual parece que no está al momento, no hay problema. Y bueno, tenemos una que es... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lick, adelante. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este espacio. Básicamente, más que una réplica, es presentarnos porque nosotros somos representantes de la región, Diálogos Regionales, un espacio que hemos consensuado diversos países de Centroamérica y que hemos llegado a considerar la importancia de sentarnos, de ver, de valorarnos y de consensuar en función de la vida, en función de los derechos y sobre todo de las personas privadas de libertad. Y es desde esta mirada donde organizaciones como American Friends, Caprodi, CARE en Guatemala, Todos Somos Uno, Llamo y Yoga Inclusivo en Costa Rica, hemos desarrollado un espacio que hemos denominado Buenas Prácticas para la Rehabilitación, Reinserción Social en la región. Desde este espacio, en todo lo que ha sido el tiempo de la pandemia, nosotros hemos hecho llamados a los organismos nacionales e internacionales de cada uno de los países de la región a priorizar la vida de las personas privadas de libertad en su primera instancia con el tema de las vacunas de cara al COVID-19. Seguidamente, a los organismos internos de los países a priorizar la condición y la estabilidad de cada una de las personas privadas de libertad, sobre todo en planteamiento de rehabilitación, readaptación social, reeducación y cómo cada uno de estas personas, sobre todo los privados y las privadas de libertad con discapacidad, es importante que les prioricemos en un plan de reinserción social. Y es desde esta mirada que nosotros propusimos el primer encuentro regional que recientemente lo desarrollamos aquí en Honduras en el marco de la Semana Internacional de los Derechos Humanos. Ahorita, al recibir la invitación a participar a este espacio, nosotros nos apersonamos y al escuchar todo lo que estamos hablando y al ver los centros penitenciarios como lo que ha establecido el sistema como bodegas humanas y lo que decían los compañeros de la migración con relación a los éxodos masivos que están saliendo de nuestros países a nivel de Centroamérica, pero también ese gran número de personas con discapacidad que está totalmente siendo invisibilizadas a nivel de los países, pero que también esos grandes éxodos masivos y las caravanas y la violencia que hay en todo ese recorrido hasta llegar donde ellos tienen el sueño, en la búsqueda, como decía recientemente el compañero, de vivir, porque realmente ante la falta de oportunidades, la carencia que viven nuestros pueblos, la hambruna y el sometimiento, la militarización de nuestras comunidades, no queda otra que buscar sobrevivir. Y en esa alternativa y en esa búsqueda constante de poder darle oportunidad a la juventud, familias enteras con todos sus hijos salen corriendo, lo que encuentran sigue siendo la violencia y toda esa masacre, y lo que tenemos como resultado son grandes cantidades de personas con discapacidad física que retornan a nuestros países. Y esta es una realidad que nosotros y nosotras no podemos desconocer, pero aquellos que no se están yendo en éxodos masivos, huyendo de sus países y que no están regresando, retornando a sus países con estos altos índices de discapacidad, están siendo embodegados en esos espacios que nosotros llamamos centros penitenciarios, cárceles de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque en nuestros países, a nivel de la región centroamericana, carecemos de políticas públicas que realmente garanticen los derechos y las libertades constitucionales de la vida humana. Y es desde esta mirada que en la región nosotros y nosotras hemos estado apostando, hemos tenido una apuesta por sentarnos a hablar y a buscar un espacio, hacer llamados a los organismos internacionales y nacionales para que se establezcan verdaderas políticas públicas dialogadas, consensuadas con la sociedad civil, que se investigue de las condiciones de las personas privadas de libertad en Centroamérica, pero también
exigir a los gobiernos de la región garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, pero sobre todo aquellas que tienen una discapacidad. Y nosotros y nosotras ser veedores sociales de las condiciones, el seguimiento en función de la vida humana. Ahora, hablar de todo esto y hablar de un equilibrio entre comunidades, entre países, porque usted dice, bueno, privados de libertad en la región Centroamérica. Sí, pero esta es una realidad que también está viviendo Europa. Hablar de discapacidad en la región centroamericana también es una realidad que está viviendo Europa. Entonces, hablar de privados de libertad, hablar de discapacidad en este foro, a nosotros nos parece fundamental que se nos haya invitado porque no es un tema aislado, es la realidad que están viviendo los países y que debemos sentarnos para consensuar qué hacemos para que juntos y juntas encontremos alternativas, mecanismos que nos permitan tener un mejor abordaje y coexistir como pueblo, como humanidad. ¿Qué hacemos en función de los derechos humanos? Y de esta manera yo estaría invitando a nuestro compañero Cristian Murillo, una persona con discapacidad que nos acompaña de Honduras, y a Joel Simón, que nos acompaña de Guatemala, representante de American Friends, para que nos planteen desde esas realidades constantes y permanentes que se viven desde cada uno de los países y de nuestros pueblos. Gracias. Gracias, Karina, por el pase, y gracias al espacio por abrir los micrófonos para hablar de estas realidades que son bastante vulnerabilizadas, agravando la condición de vulnerabilidad. Desde Caprodi nosotros estamos generando un trabajo dirigido a personas con discapacidad ya ratos. Este trabajo va dirigido en salud, en educación, un poco lo que decía Mauricio, crear competencias técnicas también, jóvenes con discapacidad, porque definitivamente los gobiernos, los presupuestos no asumen esta responsabilidad y desde sociedad civil lo estábamos generando. Pero dentro de estas poblaciones con discapacidades, la población con mayor necesidad y mayor grado de vulnerabilidad que hemos encontrado es la población con discapacidad privada de libertad. Y hemos articulado un espacio regional, Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica y Honduras, que estamos trabajando el tema de privados de libertad y queremos ofrecer una alternativa para llevar sanación interna primero, luego restauración y finalmente procesos de reinserción social. No es fácil, los candados gubernamentales, lejos de apoyar, más bien los candados gubernamentales se activaron y la institucionalidad nos ha cerrado los portones, ¿verdad? Estamos intentando desde sociedad civil abrir los canales para poder iniciar con estos programas a partir del próximo año. Pero bueno, es parte del trabajo. Estoy de acuerdo que las poblaciones vulnerables son las que más necesitan. Y eso significa también la necesidad, porque los recursos son altamente limitados. Y eso también implica generar sinergias que permitan maximizar los recursos y generar también nuevas alternativas que favorezcan la sostenibilidad de estos proyectos que no son nada baratos. Muchas gracias, Cristian. Lick Joel, ¿gusta comentar algo? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Joel Simón de la organización American Friends Service Committee acá en Guatemala. Compartirles que tenemos presencia en la región latinoamericana en 4 países, particularmente Haití, México, Guatemala y El Salvador. Nuestro objetivo de participar en la red denominada Diálogos Regionales, Buenas Prácticas para la Reinserción y Rehabilitación Social es precisamente para compartir nuestras experiencias y metodologías de trabajo para seguir impulsando y fortaleciendo nuestra labor de atención con las personas privadas de libertad y con discapacidad. Desde la organización que represento también tenemos un acompañamiento más que todo de observancia y de vigilancia
al respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Pues un poco por ahí nuestras acciones, y agradecemos que nos hayan invitado a este espacio en donde creemos que se pueden lograr ciertos cambios, ciertas luchas, o al menos elevar propuestas, ¿no? Siempre se nos ha visto a veces como en nuestra región centroamericana, sobre todo, que se están recrudeciendo, ¿no?, las condiciones de derechos humanos. Estamos como organizaciones de sociedad civil y como personas conscientes, no venimos a pelear contra el Estado o contra las personas que migran, sino venimos solamente a contribuir para que los derechos humanos universales se respeten, ya sea en condición de migración o de tránsito, y particularmente con las personas privadas de libertad. Sabemos que son seres humanos también que generalmente se les vulneraliza con sus derechos humanos, y particularmente a personas con discapacidad. No hay políticas públicas, no hay programas de atención especial que atiendan en equidad a las personas privadas de libertad con discapacidad. No hay programas, no hay políticas eficientes que atiendan el tema de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y este es un problema que estamos afrontando en la región, que vemos en la región, quizás con sus especificidades y características, pero no se están atendiendo adecuadamente desde los gobiernos, desde los estados. Y nosotros lo que estamos haciendo es colaborar, contribuir con estas instancias estatales y a ofrecer nuestra voluntad y nuestra lucha para estas personas, ¿no?, que generalmente son aisladas de la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, pues también buscamos, ¿no?, que una exigencia, ¿no?, a los estados por medio de nuestra acción colectiva, para que se vayan gestando políticas públicas en beneficio de estas poblaciones que están siendo aisladas en las comunidades. Hemos analizado que las juventudes y las personas en general en nuestra región no tienen las posibilidades de desarrollarse humanamente con dignidad en sus comunidades, en sus países. Entonces, por eso se dan las cuestiones de delincuencia, de migración y entre muchas otras condiciones. Creo que hay mucho por atender, y como sociedades, como personas, quizás no podemos, o como organizaciones sociales, quizás no podamos resolver esas problemáticas, pero alzamos nuestra voz para colaborar, para contribuir, para aportar y para también apelar por los derechos de las personas más marginadas. Dejaría por ahí. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Lee Joel. Igual iniciamos, bueno, la que está como ONG CPS, ¿gusta tomar su réplica? Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Karin Carranza, desde Perú. Mi tema para participar es, primero, agradecerles el interés que cada organización en sus países toma con respecto a quienes más lo necesitan en sus diferentes regiones. Segundo, agradecería que pudiéramos lanzar al tema de conclusiones qué tema queremos trabajar específicamente, porque es un abanico muy grande, muy amplio. Entonces, como bien lo ha dicho por allí un compañero, requiere de mucho recurso económico. Nosotros aquí en Perú venimos trabajando 17 años el apoyo a las personas con discapacidad en las zonas rurales y en las zonas nativas. Y sí es verdad que el gobierno no ayuda. El gobierno no ayuda en ningún país, salvo sea víspera de elecciones, ¿no? Y realmente no por el pueblo, sino por el voto. Entonces, creo que sería bueno que de las ideas que se han lanzado ahora, Pablo, pudiéramos coger puntos para irlos trabajando y no extender tanto la reunión, porque todos tendrán cosas que hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, hazme ese favor, ya que tú eres quien nos dirige hoy, te toca la tarea. Gracias. Entonces, saquemos puntos para definir posibles soluciones.
desde cada uno de nuestros lados, ir aportando y sacar una conclusión para trabajar en equipo. Extraordinario, sí, totalmente. Vamos a escuchar la última réplica del Lic José y empezamos a aterrizar los puntos para trabajo. ¿Les parece bien? Bien, bueno, un gusto para nosotros desde Venezuela. Mi nombre es José Antonio Delgado Spinetti, presidente de la ONG Fundación Derechos Humanos del Estado Zulia, Fundadeún, y representante de Alianzas Venesur Internacional, Universidad Experimental Libertador Maracay, Estado de Aragua, y del Bloque Continental en Defensa de Derechos Humanos del Ciudadano y para el Ciudadano del continente americano. Es para nosotros un gran honor poder participar en este foro, en el cual nos permite adquirir conocimientos, destrezas y habilidades entre todos para poder atacar los diferentes problemas y elementos que agravan los grupos minoritarios, tanto como a nivel penitenciario, como a nivel de discapacidad, como a nivel cultural. Creo que uno de los problemas que siempre ha sumado nuestras sociedades es la falta de educación en valores, en formaciones éticas, en los principios legales, y que los gobiernos realmente se comprometan con certeza a dar cumplimiento a las disposiciones legislativas que se aplican en cada uno de ellos. Que lastimosamente los puntos partidistas de cada país hacen una actitud mezquina, como decía una de nuestras compañeras en el foro, a los fines de solamente atacan ciertos problemas cuando son de su conveniencia partidista o ideología personal de un gobierno de turno. Venezuela no escapa de la situación de la diáspora que existe del venezolano y todos los problemas que se conocen a nivel mundial con la gran problemática de esta política de Estado que lastimosamente nosotros los venezolanos sufrimos desde acá. México tampoco escapa, con tanta recepción, con tantos problemas que allí atacan, violencias, narcotráficos, entre tantas otras cosas, así como aquí, así como en Colombia, como en otros países. ¿Qué es lo que se debe de hacer, pienso yo? Bueno, unirnos como sociedad civil, como organizaciones organizadas, como lo estamos haciendo, para sumar los esfuerzos, coadyuvar e invitar a la participación de los entes privados y de los particulares a poder buscar alternativas y mecanismos para poder buscar soluciones efectivas que ciertamente sufren todos los ciudadanos del continente, porque todos somos una familia, todos somos un grupo humano y que no debería existir líneas de frontera alguna para nosotros de ninguna parte del mundo, pero que por nuestros problemas culturales y idiosincráticos generan todo este tipo de situaciones. Por eso, agradecido por participar en este momento, en la oportunidad que nos brindan desde Venezuela, desde Maracaibo, desde el Estado Zulia. Estamos interesados y animados a participar y coadyuvar a buscar soluciones a esta situación. Muchísimas gracias. A usted, Lic. Bien, por escuchando la diversidad de opiniones, yo siento que los puntos más importantes que tenemos que trabajar es que actualmente, bueno, cada uno de nosotros representa y conoce la legislación de nuestros países. Conocemos el problema. Ahora lo que tenemos que ir integrando es que todos nosotros vayamos trabajando de manera conjunta y, por ejemplo, no sé, realizar lo que es básicamente, bueno, ya lo somos, que es la red de contactos, donde nosotros vayamos escalando, tener un control de las personas que vayamos o que vayan escalando en cuanto a migración, para poder tener un control en cuanto a su seguridad jurídica, en cuanto al tema de caravanas, en cuanto al tema de que si nosotros somos los puntos de captación, poder empezar a trabajar, por ejemplo, no sé, se va a migrar a España, por ejemplo, con España, con Felipe, nos ponemos en contacto para poder trabajar de manera conjunta y crear una estrategia de migración para cada uno de los países. Ahora, comentaban en cuanto a lo que son los temas de trabajo, producción y seguridad alimenticia y salud, ¿no? El capellán aquí en México, bueno, estamos trabajando lo que es justamente en temas de esto, proyectos productivos, cooperativas productivas en cada uno de los estados. Tenemos, bueno, actualmente vamos a trabajar en 2 para poder desarrollar insumos para las personas que están viviendo ahí, cosa que considero que podríamos trabajar en planes de capacitación, así como en México vamos a trabajar lo que es la parte de la red de contactos con diversidad de lo que son despachos jurídicos para poder trabajar a lo largo del territorio mexicano. Considero que en México uno de los puntos más fuertes donde tenemos que trabajar
es la zona sur, que es el paso principal fronterizo entre lo que es Guatemala y lo que es Chiapas aquí en México, donde tenemos que trabajar en la concientización en la parte de los policías, efectivamente los militares y el gobierno. Vamos a ir trabajando sobre todo ello, capellán. ¿Qué le parece la capacitación para lo que son los proyectos productivos y trabajar con la que es la parte de la concientización aquí en México para los policías en esas áreas? Sí, gracias, Pablo, perdón. Voy a entrar. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué crees? Que tienes toda la razón, ¿eh? Hay que trabajar sobre todo esa franja, como lo veníamos haciendo ahorita que fuimos a Guerrero, a la zona de conflicto. Bueno, mucha gente no lo sabe en sus países, pero es un estado que está catalogado como uno de los más peligrosos en temas de movimientos armados y en otros tipos de situaciones. Pero por lo cual tienes toda la razón. Toda esa franja de migrantes de la parte sur tenemos que hablar tanto concientización ahí con elementos de la Guardia, con elementos de migración, con elementos de la Secretaría de la Defensa y sobre todo con la población que ingresa para poder hacer entender las costumbres de los países que están emigrando, como a los que están emigrando las costumbres de nuestro país, para que no vaya a pasar lo que pasó en una ocasión que fue muy viral, el tema de que le ofrecieron frijoles y dijo que eso nada más comían los chenchos, ¿sí? Pero el tema fue de que en su país pues no se acostumbra a comer ese alimento y en nuestro país sí. Y así como digo, tenemos que concientizar y enseñar a las personas las costumbres de ambos países para que así no se genere un conflicto tanto de discriminación como de violencia al migrante. ¿Qué tal allá? ¿Se monte? Ese monte. Así es, totalmente. Y bueno, en este caso les comento un poco del capellán también. Él ha trabajado con lo que es la ONU. ¿Qué posibilidad habría de que, bueno, en este caso como grupo de distintos países podamos llevar un congreso en materia de migración para poder trabajar, no sé, igual que se vayan trabajando las políticas en cada uno de los países, obviamente como conjunto? Ahí, ¿capellán? No te escuché. Sí, podríamos hacer algunos eslabones con las diferentes ONG que se encuentran aquí y poder hacer unas petitorias ante Naciones Unidas por diferentes lapsos. O sea, eso se puede hacer en conjunto, como dijo la compañera, definiendo un primer proyecto y sobre ese proyecto le echamos ahora sí que toda la candela entre todos y se puede hacer vinculaciones muy padres. La verdad es que Naciones Unidas, así como tiene fallas, también tiene muchos aciertos. Y nosotros como organizaciones no gubernamentales podemos apoyar bastante a esa organización. Literalmente, lo necesito para preparar algo para el pelo. Muchísimas gracias, capellán. ¿Qué les parece si vamos trabajando inicialmente ello y la capacitación para los proyectos productivos de cada uno de nuestros países y que sirva también para la capitalización de los programas que vayamos integrando? Como decía el capellán, la parte de los usos y costumbres como que sí es un tema muy delicado, porque cada uno de nuestros países tenemos costumbres muy arraigadas y sin embargo cuando entras a otro país es abrir a la cultura de los otros países y si realmente esa situación causó como que mucho revuelo aquí en México, podríamos trabajar también la parte como de, no sé, una integración de un archivo de los diferentes usos, costumbres de cada uno de los países para que antes de que vayan a migrar, las personas conozcan cuáles son las costumbres, cuáles son los países a los que van a estar pasando y que no se generen estos conflictos, ya que sin duda es como que un freno fuerte para la parte, pues, de la conexión. Aquí el mexicano es bueno, somos como que muy de corazón, valga la redundancia, somos muy abiertos al apoyo, sin embargo, pues sí, al estar arraigado, pues sí puede generar estos conflictos, y no solamente en México, sino en cada una de las partes del paso de la caravana. Entonces tenemos que trabajar en estas partes para que podamos apoyar y que podamos realmente crear un cambio en cada uno de los, bueno, en este caso de las personas que están teniendo esta necesidad y que se va generando. ¿Qué les parece? Ya no vuelvo a preguntar más, que es un tema caro. Pues sí. Yo creo que lo que, con permiso tomo la palabra, se debería de estructurar, igual que nuestros gobiernos pues tienen sus departamentos, sus ministerios, de estas personas que estamos aquí ahora mismo, hagamos una estructura totalmente organizada por países, por departamentos, por cada uno de nosotros en qué somos más fuertes y hagamos un efecto causa. Ya sabemos lo que no funciona, ni en nuestros países ni fuera de nuestros países, pues señores, reestructuremos
probemos e interactuemos entre nosotros, aprendamos a bajar barreras, fronteras, banderas, que tenemos el mismo problema, porque el problema no está en México, el problema está en el mundo, porque el planeta es redondo y lo que esté pasando en México nos afecta a Honduras, nos afecta a España y crea un desequilibrio. Entonces, vuelvo a apostar por el equilibrio. Valero. Mi opinión. Perdón, voy a... Mauricio, de nuevo, voy a volver a molestar. Adelante, Mauricio, adelante. Yo no pertenezco a ninguna ONG, yo trabajo directamente con empresas privadas en el cual simplemente somos personas con conciencia. Eso es todo. Y para mí todos los gobiernos del mundo, así como decía la representante de CPS, no sirven para nada. Las leyes son absolutamente, se la pasan por donde ellos quieren cuando les conviene. Y como empresa privada utilizo la ley a mi beneficio siempre. Siempre. Y estoy hablando a nivel privado. Pago los impuestos que me corresponden, como todos, pero también pago lo menos que puedo. Y a través de ese punto de conciencia, destino ese dinero de impuestos a pagar a mi personal para que hagamos gestiones a nivel de mi pueblo. Así de simple. Lo que decía don Felipe hace un momento de una cooperativa y hay que poner plata, yo soy de la opinión pues que el que quiere que le cueste. Muy bien, y entonces hagamos las cosas rápido, práctico, sin andar buscándole mucho pluma al pájaro, porque ¿para qué? Porque mira, gente, es simple, don Felipe tiene un plan estructurado en España que sirve para la inmigración, como él dijo, hay que irle tropezando, poniendo la piedra a la ley misma de migración de España. Bueno, pues hay que ponérsela, es simple, solo dígame don Felipe qué hay que hacer, yo me voy, lo hago, buscamos la plata y se hace. Yo no soy de los que ando buscando que hay que cambiar la ley, que hay que cambiar esto y hay que fomentar en aquí, ahí no. Se utiliza lo que se tiene en el momento que es y se acaba. Yo soy más de acción que de palabras. Ok, yo el mes pasado decidimos que íbamos a darle 150 empleos a 150 mujeres. Perfecto, me fui a Mejía Monterroso, conseguí la plata para la materia prima. Ahí tenemos las telas ya, me fui a Clínica Médica Ágata, me dieron lo demás, ya está. La mujer solo va a poner una máquina de coser, ellas van a trabajar en su casa y Textiles Carmen va a manejar todo el producto. Y a través de las demás empresas van a comprar el producto. ¿Para qué voy a estar buscando apoyo? No, olvídense de eso, yo no trabajo así. Si yo digo que voy a hacer algo, lo hago y nunca dejo las cosas a medias. Y mi proyecto de migración a España lo tengo hace 2 meses y está en este momento a medias y voy a buscar una alternativa. Si bien es cierto, he buscado alternativas legales, como Vente a Vivir un Pueblo y todas las que les mencioné anteriormente, que son organizaciones gubernamentales de España y solo me han puesto trabas. Me fui a la Embajada de España, me puso trabas. Y heme aquí hoy porque Lisette es una mujer echada para adelante y es la que me invitó y me dijo, vamos a encontrar soluciones y aquí estamos. Y encuentro a las personas que están hoy aquí, que también son echadas para adelante, que podemos encontrarlo. Solo hay que decidir cómo lo vamos a hacer. Díganme a mí cómo yo apoyo, cómo llevo a mi gente, cómo lo hacemos. Sé que la franquicia que mencionaba don Felipe, en España a nivel legal, que cuesta plata, no sé cuánto va a costar, pero igual hay que proponérselo a las personas. ¿Por qué? Porque nada se pierde. Si con 100 familias que yo saque de mi país legalmente y que lleguen a España a trabajar, yo estoy satisfecho. Y el próximo mes saco otras 100, estoy más que satisfecho, porque son niños que mañana no se van a convertir en delincuentes y estos delincuentes no van a violar los derechos de mis niños. Porque creo que como padre hice un buen trabajo, creo yo. Lo único que estoy tratando de evitar es que el futuro de mis hijos esté cubierto con buenos jóvenes a su alrededor, para que los demás padres puedan también hacer un buen trabajo. Pero para hacer un buen trabajo como padre se requiere trabajo, se requiere tener un hogar, educación, una vivienda sólida. Se requiere eso y para eso lo único que se necesita es darles trabajo.
o un lugar viable, o una inmigración viable, legal, y eso es todo lo que realmente necesita el ser humano. Entonces, don Felipe, yo quedo a sus órdenes y para todos los demás igual. A mí solo díganme qué necesitan de mi parte y ténganlo por seguro que lo voy a hacer. Al 100%. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. A trabajar la red, en este caso con España, ya tenemos estructurada la parte de migración. Adelante, Karim. Sí, a ver, lo que quería mencionar es lo siguiente. La cooperativa funciona con 181 euros por persona como prueba piloto, como admisión, pero esos 181 euros, según lo hemos estado estudiando con Felipe esta semana, no garantiza que la persona pueda viajar ya a España. Entonces, lo que sería bueno es que Felipe nos dé el cálculo exacto de cuánto capital debe poner cada familia para estar segura de poder viajar. Porque pueden dar ahora 181, como hemos dado varios del grupo. Pero eso no significa que yo voy a ir con mi visa a la embajada y la embajada me va a decir, ya, tú eres parte de una cooperativa, te puedes ir. Eso no es verdad, porque lo estuvimos revisando con Felipe. Entonces, sí me gustaría que Felipe específicamente aclare cuál es el camino real y cómo hay que hacerlo. Si hay que dar 181 nada más, o hay que dar durante 5 meses, 6 meses, 1 año, no lo sé. Que por favor él lo especifique para que todos estemos más claros en el tema. Gracias. Gracias, Lick. Sí, efectivamente, bueno, cada uno de nosotros conocemos las leyes de migración en cada uno de nuestros países. Vamos a aterrizar un documento de cada una de las legalidades. Básicamente, resumido, son 2 sueños, el sueño americano y el sueño europeo. Vamos a especificar el punto principal, es México, o es el puente de Estados Unidos. Vamos a especificar las leyes, vamos a crear las redes de contacto, vamos a trabajar en la parte de lo que es proyectos productivos para cada una de las organizaciones que se capitalicen, porque por ejemplo el Lic Mauricio ya tiene la estructura económica, sin embargo no todas las organizaciones la tienen, pero vamos a trabajar sobre ello para que todos podamos tener lo que es la parte del capital resuelto y con lo demás la parte legal, vamos a encontrar los huecos legales. Cada uno de los países tenemos huecos legales que se pueden ingresar. Uno, justamente como dice el Lic Felipe, ¿no? Tenemos la parte de en este caso una empresa, por ejemplo en Canadá, conociendo un poco, es que una empresa te invite a trabajar. Hay muchas formas, hay que conocerlos, armamos el documento para que ya de ahí creamos los vínculos y empezamos a trabajar sobre ello. Las personas que ya están en caravana, hay que darles seguridad. En la parte de México necesitamos trabajar la parte sur y colaboración con las policías, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional en la capacitación para la parte migrante. Y lo demás se va desarrollando poco a poco, que es las partes de las políticas sociales por medio de la ONU con el capellán. ¿Qué les parece? Y así como más resumido. Sí, perfecto. A mí me parece perfecto. Todo lo que se has puesto es sentarlo, plasmarlo, las capitulaciones de este convenio de las personas que se unan, y vuelvo a repetir, es lo que hablaba el compañero Mauricio. O sea, nosotros por lo menos trabajamos como un híbrido, somos 50% empresa y 50% ONGD, pero vuelvo a repetir, yo necesito del tanto por ciento de ustedes, del capellán, del resto de abogados, del resto de delegados, de los expertos en las personas discapacitadas que están en las cárceles también. O sea, señores, todos necesitamos estar aquí, pero tenemos que trabajar perfectamente segmentados, que nadie pise el terreno de la otra persona. Como un ministerio, el Ministerio de Agricultura no pisa al Ministerio de Inmigración, pero son ministros y están chupando de la misma teta. Entonces, es lo que hablamos antes. Nuestros gobiernos no funcionan, pero no funcionan porque no quieren que nosotros funcionemos, que es el tejido social. Entonces, tenemos que hacer algo. Y reitero, todo está funcionando ya. Por lo menos la parte que nosotros proponemos, ya hemos sacado gente desde el terreno de Latinoamérica en España. Ahora, nos falta el otro hemisferio, llevar la gente desde Honduras. Y es lo que estamos hablando con el compañero Mauricio. Si nadie le hace caso en España, yo voy a hablar por él. Y por cada uno de ustedes voy a hablar yo, si hace falta. Y si tengo que ir al rey, voy al rey. Si tengo que ir al papa, voy al papa. Porque mi único jefe se llama Dios. Y ese es el que me bendice. Y por eso estamos aquí, gracias a él. Entonces, ya con base a esto, ya nada más para ir cerrando,
Trabajamos eso, las estructuras, plasmarlas, como comenta el IC Felipe, trabajarlo parte del ministerio, el desglose del organigrama, cómo vamos a trabajar, y acorde a cada uno de nuestros países, conocer la parte legal para que ya podamos generar la que es la introducción de cada una de las personas y acompañarlos en la parte del paso. ¿Qué les parece? Y capellán, bueno, en este caso no sé su agenda, pero la parte de, como le comentaba, de Honduras, de Nicaragua, no sé si igual se pueda visitar los países para ver qué manera podemos adicional a apoyar como parte de derecho humano, de que tiene contacto más con uno. Sí, yo voy a ir la próxima semana, voy a hacer la agenda con eso, con las embajadas aquí en México, me presento personalmente en esas dos embajadas y pregunto cómo está el tema para migración, como siempre le he hecho, para el apoyo al migrante. Y te voy informando, Pablito. Muchísimas gracias. Y te mando documentos sellados por cada embajada. Muchísimas gracias, capellán. Sí, ya vamos trabajando lo que es yo también los documentos, para que podamos trabajar toda esta agenda, si es un poco amplia, pero pues es alcanzable. Pues muchísimas gracias, Pablo, por unirnos a todos aquí. No sé si alguien tenga alguna réplica adicional o gusten que demos por finalizada la sesión. A nosotros nos gustaría que nos declaremos como mecanismo de observación de los derechos humanos y desde la región con las personas con discapacidad en detención, prisión, en condiciones de migración. Es importante que desde este espacio nos declaremos ese mecanismo de observación de los derechos humanos. Y eso es lo que esperaríamos al articularnos a esta red de contactos. Por supuesto que sí. Sí, hay que trabajar en ello. Eso sería más como escalarlo para la parte de derechos humanos ante ONU y cada una de las secretarías de derechos humanos de los países. Igual no sé, capellán, si les pueda igual orientar adicional. Sí, dale mi teléfono, yo les mando una liga para trabajar con ellos personalmente y ver y entender cuáles son las petitorias que quieren, con todo gusto. Claro que sí. Gracias, por favor. Gracias. Claro que sí. ¿Algo adicional o igual gustan que ya cerramos sesión? ¿Qué les pareció? Que sigamos caminando juntos y unidos, es lo único que le pido a todos. Quiero agradecer a todos por su tiempo e información. Ya tenemos tarea en Ushuaia para poder organizar bien el tema de la cooperativa y poderla presentar en la siguiente reunión, ¿no? Por supuesto que sí. De la forma legal en que los inmigrantes puedan llegar a España o los que estén ilegales en España puedan legalizarse a través de este equipo jurista internacional. Claro que sí. Gracias. Un placer, gracias. Saludos. Nosotros igual por México, la agenda que se va desarrollando. Yo creo que máximo mañana yo subo el documento de lo que ratificamos el día de hoy para que igual lo aprobemos entre todos. ¿Les parece bien? Sí, sí, hagamos una firma, una rúbrica propuesta y se firma oficialmente y ese es el compromiso de los pilares que estamos creando. Claro que sí, que tengan una excelente tarde. Igualmente, que tengan feliz día. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos desde México. Un abrazo. Gracias. Arriba, gracias. Capellán. Gracias a todos. Gracias a ustedes, juristas, licenciados. Felipe. Gracias, un placer. Gracias, Felipe. Es un honor servir a vosotros. Gracias. Amén. Usted, Pablo, ¿usted ha grabado la sesión? Sí, grabé la sesión. También la voy a cargar en YouTube y se las voy pasando. Y también, no sé si nos puede apoyar la Lic Sandy y, bueno, los demás que están la sesión que no están en el grupo, que nos anexemos. Ahí les comparto también el número del capellán para poder empezar a trabajar las otras partes del proyecto. ¿Les parece bien? Cada uno por ejemplo, yo que tengo los contactos de las organizaciones en Honduras, entonces yo me comprometo, ¿verdad?, a trabajar unidos para que todo lo que llevemos a cabo salga de la mejor manera. Y con Mauricio, pues estamos en contacto, Mauricio, y te voy a hacer llegar todo lo que es la organización Ushuaia para que la vayas estudiando y te voy a dar también todo el licenciado Felipe para que estés en contacto directo con él. Tan linda, gracias. Ya la llamo yo a usted. Gracias a todos. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Igual, gracias. Saludes. Saludos.